Quiero que vea este sermón como un pequeño paréntesis del estudio que se está llevando y que comenzó la semana pasada. Un paréntesis necesario para entender primero a los Corintios capítulo 13, que habla de la preeminencia del amor. Es necesario entender qué es lo más básico que la Biblia nos plantea acerca del amor divino, del amor más importante del que acabamos de cantar. Un amor que no solo suena bonito cuando lo cantamos, sino es más dichoso, es mejor, es más deleitoso cuando realmente lo comprendemos en su total revelación en su palabra. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer solamente los primeros dos versículos. En esta ocasión vamos a estar estudiando hasta el versículo 12, pero leamos hasta el versículo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Lo leo en la Nueva Versión de las Américas. Dice la palabra del Señor. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Acompáñame a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana, oh Dios, por tu amor, por tus bondades, por tu misericordia, Señor, porque principalmente cantamos de ese amor, pero en esta mañana pedimos que a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, nos permitas hoy entender este amor, no solamente como un conocimiento teológico, no solamente como un tema de conversación, sino realmente algo que haga una semilla que crezca en lo profundo de nuestro ser y permítenos vivir a la luz de este amor, nuestra práctica, la vida de este amor, nuestra vida cotidiana a la luz de este amor tan precioso que tú has mostrado para con nosotros. Que mi torpeza no sea un obstáculo, Señor, para que tu palabra sea fielmente predicada, oh Dios. Es mi oración en esta mañana y gracias te doy por el esfuerzo de mis hermanos y los que están viendo en la transmisión, Señor, que todo se haga siempre enfocado en ti para tu gloria. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Qué es el amor? Es una pregunta que va a tener muchas respuestas, dependiendo a qué persona usted se la haga. Y usted va a escuchar desde explicaciones poéticas, pasando por explicaciones filosóficas, hasta explicaciones fatalistas. Yo recuerdo que la explicación más creativa que yo escuché es que el amor es una estrategia de mercado que se explota cada 14 de febrero para aprovecharse de la gente enamorada. Bueno, cada persona define el amor a partir de la definición que ha conocido, ese es mi punto. Y hablar del amor en términos bíblicos, hermanos, puede ser un tema complicado porque muchas veces partimos de un concepto equivocado del amor. Como creyentes, como nacidos de nuevo, debemos y somos llamados a aprender a definir el amor del Padre como la Biblia misma nos lo explica, porque eso va a resultar en que usted conozca su identidad correcta. Si usted se fija ahora, vivimos en un mundo donde la gente no sabe ni lo que quiere, la gente no se ubica a qué pertenece. Hay una distorsión de la palabra identidad, identidad de tal cosa, identidad de la otra, cuando la identidad como hijos de Dios, la Biblia misma nos la da. Y en un mundo donde la gente, aún muchos que se autodenominan evangélicos, no tienen bien definida una identidad, es necesario recurrir a la palabra del Señor, porque cuando usted entiende su identidad, bíblicamente hablando, usted va a entender, porque esto es clave, usted va a entender el por qué la unidad como hermanos en la iglesia local es tan importante. Hemos estado aprendiendo a lo largo de todo este 2024 la importancia de cómo una teología correcta de la iglesia produce una practicidad correcta de vida de iglesia. Y cuando todo esto se hace sobre la base de un amor bíblico, eso tiene mucho mayor sentido y el rompecabezas que antes podíamos tener comienza a encajar. Entonces, en el pasaje que
leímos y vamos a estudiar en esta mañana, yo quiero que note cómo Dios nos llama a un correcto entendimiento de su amor para nuestra vida de iglesia. Dios nos llama a un correcto entendimiento de su amor para nuestra vida de iglesia. No es casualidad, y hace 2 domingos lo estábamos aprendiendo, de que somos llamados a edificarnos unos a otros. No solo es que usted le preocupe qué es lo que la iglesia tiene para ofrecerle a usted, qué provecho puede usted sacar de la iglesia, sino que qué puedo yo aportar al cuerpo de Cristo para también yo edificar. Es una edificación mutua diseñada por el Señor. Y cuando esta edificación mutua tiene su base en amor, usted va a entender por qué es importante que usted y yo tengamos bien definido el amor bíblico, porque esto no es casualidad. Lo hemos visto en diferentes textos que se ha estudiado últimamente acá. Pero antes quiero ponerlo rapidito en contexto. ¿Por qué este pasaje es tan rico en este tema? Y no solamente este, pero principalmente este es uno de los más básicos, pero no menos importante por ello, para que usted entienda la base de un amor bíblico correcto. El apóstol Juan, para ponerlo en contexto, uno de los que escribió uno de los 4 evangelios, también escribe 3 epístolas y las escribe a una generación de creyentes que estaban rodeados de enseñanzas que estaban atacando la deidad de Dios, de Cristo. Ellos creían y estaban enseñando en ese momento de la historia que Jesús no era Dios, que habían muchas enseñanzas de los posibles resultados de por qué Cristo fue al final considerado como Dios, y mucha gente estaba echándose para atrás en el evangelio en el que habían creído. Entonces Juan escribe estas 3 epístolas cargadas de una cristología pesadísima, hermano. Solo en los primeros 3 versículos que acabamos de leer podríamos estar un mes, si es que no dos. Porque es increíble la cantidad de cristología, de cómo Juan está bombardeando la misma idea de diferentes eh, maneras de escribir, de dirigirse, de presentar a Cristo. O sea, quiero que vea que la intención de Juan en las epístolas, incluso en su evangelio, es presentar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Verbo encarnado. Ese es el punto de Juan. Juan, tanto en las epístolas como en su evangelio, presenta a Jesús y se quiere encargar de que todos aquellos que lean sus cartas se queden totalmente satisfechos en cuanto a las explicaciones que él da en que Jesús es Dios, Jesús es el Verbo encarnado, Jesús es la manifestación del amor del Padre hacia nosotros. Y vamos a ver eso más adelante. Entonces, una vez teniendo eso en cuenta, eh, quiero que entonces recuerde que si Dios entonces nos está llamando a entender correctamente su amor, es necesario hacerlo a través de 3 evidencias que yo quiero presentarle en esta mañana. Y número 1 es que el amor de Dios nos da una correcta identidad. Esa es la primera evidencia. El amor de Dios nos da una correcta identidad. Y quiero que vaya al versículo 1 para aprovechar bien el tiempo. Dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Dejémoslo hasta ahí. Y quiero que me preste atención, porque el ser humano se caracteriza, como ya lo había explicado al principio, por buscar identidad en las cosas incorrectas. El corazón, y quiero que me preste mucha atención porque es importante que usted entienda esto. El corazón anhela muy en el fondo un sentido de pertenencia, algo con lo que pueda identificarse. Si usted se da cuenta en cosas tan sencillas como escuchar cierto tipo de música que nos agrada porque nos identifica con algo, nos hace sentir algo, nos hace pertenecer a algo, nos hace identificarlo, nos relacionamos con grupos de personas en específico porque buscamos tener una identidad por medio de las relaciones que podemos tener. Otros buscan su identidad en su estatus económico porque piensan que tener mucho dinero les va a dar una imagen sólida delante de los demás. Incluso nuestra forma de vestir comunica directa o indirectamente hacia dónde queremos pertenecer. No estoy satanizando todas estas cosas, quiero aclararlo bien,
pero sí comunican cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque el ser humano es un ser superficial, es un ser visual, es un ser que tiene una idea preconcebida a partir de lo que observa. Y el ejemplo más perfecto que yo le puedo dar para ese punto son las redes sociales. En un mundo de redes sociales es evidente que el ser humano está buscando identidad, está buscando pertenecer a algo, está buscando ver con qué se puede identificar, a qué círculo puede pertenecer de tantos donde escoger, cuál es el más popular. El mundo está buscando constantemente su identidad, pero la realidad, hermanos, es que una correcta identidad no está en la música que oímos, no está en las relaciones que cultivamos, no está en el dinero que tenemos, tampoco en la ropa que usamos. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia en primer lugar? Versículo 1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. La idea en el griego comunica la idea de vean qué clase de amor es el que el Padre nos ha dado. El sentido de miren, en la Reina Valera dice mirad, pero el sentido de miren también puede traducirse como presten atención a esta clase de amor o entiendan la clase de amor con la que el Padre nos ha amado. Y de hecho, el uso de esta frase de qué clase de amor es la misma que se usa en Juan 3:16. Una manera más de decir porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, porque esta clase de amor fue la que Dios demostró al mundo. Dos puntos, que Él dio a su Hijo unigénito. Es como si lo dijera de esta manera. Creo que todos nos podemos aquí, Juan 3:16. Porque esta clase de amor fue la que Dios mostró al mundo, un mundo oscuro, un mundo malo, un mundo caído, dando a su único hijo con el propósito de que todo el que cree en él no se pierda. ¿A dónde? Hacia una eterna condenación, sino que tenga una vida eterna. El punto de Juan 3:16 y de este pasaje de primera de Juan es enfatizar la clase de amor que somos llamados a entender, porque eso va a darnos una identidad correcta. Si usted ha leído la versión de la Reina Valera, hay un para qué, ya volviendo al texto de Juan, primera de Juan 3:1. Hay dos puntos. Ambas versiones, tanto la Biblia de las Américas como la Reina Valera, buscan dar la idea de un propósito o un resultado cuando dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. La Biblia de las Américas solo pone un qué. La Reina Valera pone un para qué. Esas dos palabras indican lo mismo, un propósito. La razón de que el Padre nos haya amado de esta manera es ser llamados hijos de Dios o atribuirnos el nombre de hijos de Dios. Y esto nos está dando una enorme respuesta, porque la Biblia dice que esa es nuestra identidad, esa es nuestra correcta identidad. De hecho, Juan 1:2 en el Evangelio nos recuerda que a todos los que le recibieron, cuando dice recibieron, a reconocerlo como verdadero, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esa es la aclaración, les dio la potestad, la autoridad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. No hay una contradicción ahí. De hecho, lo reafirma, y esta es una ventaja que tiene la Biblia de las Américas, porque hay una frase que en la Reina Valera no está. Dice, y eso somos, y eso somos. Y no está por gusto. De hecho, esto está en el idioma original, porque esto quiere darle un énfasis a nuestra posición delante del Señor y delante del mundo. De hecho, esto tiene mucho sentido con lo que dice Romanos 8:16, cuando Pablo les recuerda a los creyentes que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, tiene esta preciosa obra de confirmar que esta identidad, que este título es válido. De hecho, hay un comentario de este texto que dice que el Espíritu Santo no es una voz mística, no es una voz interna, sino que la manera en la que el Espíritu da testimonio al nuestro es a través del fruto que produce en nosotros.
Y ya conocemos la lista de Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es, y ahí va toda la lista. Y resulta curioso que el primero de esa lista sea el amor. Entonces, es correcto entender que el ser humano siempre busca identidad, pero no solo eso. La identidad, hermanos, implica un conocimiento. Cuando afirmamos identificarnos con algo, présteme atención con esto. Cuando nosotros identificarnos con algo, se entiende que lo conocemos, es decir, hemos llegado a entender las cualidades que nos dan las razones por las cuales nos identificamos. No tiene sentido, hermanos, que alguien afirme ser médico sin saber nada de la profesión que le caracteriza. Tampoco alguien que se llame a sí mismo un futbolista y no sabe cómo jugar, no tiene un conocimiento de cómo se realiza tal actividad. Incluso, hermanos, cuando la gente observa que lo que alguien practica es congruente con lo que conoce o lo que afirma conocer, logran identificarlo de una forma más sencilla. Este fulano es esto, este fulano hace esto, entonces es esto. O sea, la gente busca encasillarnos a cada uno de nosotros. La gente observa. Yo creo que eso usted lo ha notado muy bien. La gente observa. El ser humano es visual por naturaleza. Dicho de otra manera, hermanos, somos seres que buscan darle identidad a lo que ven. Por esta razón, dice el texto, el mundo, versículo 1 al final, no nos conoce. Y es interesante porque si entendemos que está hablando de esta identidad, esto nos quiere decir otra vez que una correcta identidad implica un conocimiento correcto. Otra manera de traducir el verbo conocer al final del versículo 1 también es entender. Entonces, la idea que nos quiere decir Juan es que el mundo no nos entiende porque no lo han entendido a él. Hermanos, sin un conocimiento correcto de Dios, al menos en lo que Él ha permitido que le conozcamos, no puede existir una correcta identidad. El mundo tiene un concepto bien variado del amor y de esas ramificaciones del amor salen un montón de filosofías, películas, canciones, porque tienen una idea de amor muy superficial, muy vaga y hasta distorsionada. Sin un conocimiento correcto de Dios, y en este caso del amor de Dios, no podemos tener una identidad correcta. No se puede. Yo puedo afirmar que tengo un conocimiento adecuado acerca de un tema cuando lo entiendo. Si Dios nos ha dado una identidad, hermanos, esta debe ser entendida. Es nuestra responsabilidad entenderla. Si Dios lo ha revelado, no nos lo ha revelado por gusto. Es nuestra responsabilidad entender por qué Dios nos ha dado la identidad de hijos de Dios. ¿De dónde viene esa identidad? El mismo texto lo acaba de decir, del gran amor con el que nos ha amado. Porque es peligroso irnos a un extremo donde yo puedo llamarme hijo de Dios, pero no ser un hijo de Dios. Lo que afirmo ser, no lo respaldo con mis acciones porque no conozco las virtudes que identifican a alguien que sí es un hijo de Dios genuino. Entonces, un mundo cuya identidad no está en Dios, jamás va a poder entenderlo. Buscan explicarlo bajo su concepto, pero si la identidad que Dios nos ha dado aquí y el conocimiento que nos ha dado parte de aquí y no lo meditamos aquí en la palabra, no podemos definirlo correctamente. ¿Les parece? Y por eso que yo le acabo de decir, es que les parece sin sentido al mundo la manera de ser y la manera de vivir de un creyente. Por esto el mundo no nos conoce, dice el texto, porque no lo conoció a él, no lo entiende, no alcanza a comprenderlo. Y versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Quiero que le preste atención y subraya ahí la palabra ahora en el versículo 2.
porque en el idioma original está dándonos la idea de un presente certero, un presente seguro, como diciendo, justo ahora, en este momento de la historia, esto es una realidad para nosotros que somos hijos de Dios, porque el mismo autor se está incluyendo en esta identidad de hijos de Dios. Pero esta identidad no solo nos brinda una realidad presente, sino que si sigue leyendo en el versículo 2 nos da una identidad futura. De hecho, si usted sigue leyendo, dice, amado, versículo 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Quiero que dijera esto que acaba de leer, porque otra traducción dice, y lo que seremos no se ha manifestado aún, pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos como Él porque le veremos como Él es. Es decir, este futuro glorioso que menciona aquí, cuando Cristo vuelva, dice la palabra que todo ojo le verá, nosotros no nos vamos a quedar como estemos. Bueno, sea que estemos vivos para ese entonces o ya 3 metros bajo tierra. Pero el texto dice que seremos semejantes a Él. Présteme atención acá. ¿En qué sentido cree usted que vamos a ser semejantes a Él? Piense por un momento. ¿Cuál es el atributo más característico que la Biblia nos da sobre Dios? Le doy una pequeña pista, tanto en la visión de Isaías 6 con los 4 seres vivientes, como en la visión de Juan en Apocalipsis de una adoración celestial, comparten algo en común, que es que ambos resaltan la santidad de Dios en su adoración. Y esto no es salirse del tema, porque en ese sentido vamos a ser semejantes a Él. Y aquí quiero que vaya a Levítico capítulo 20. Esto viene desde el Antiguo Testamento y mucho más atrás. Levítico capítulo 20, versículo 7. Dios haciendo un recordatorio al pueblo de Israel en ese momento de la historia. Libro de Levítico capítulo 20, versículo 7. El mismo Dios está dando una exhortación, un llamado, un mandato a su pueblo. Levítico capítulo 20, versículos 7 y 8. Mire lo que Dios les está diciendo a su pueblo. Dice, santifíquense pues y sean santos porque yo soy el Señor su Dios. Guarden mis estatutos y cúmplanlos. Yo soy el Señor que los santifico. Y más adelante en ese mismo capítulo, váyase al versículo 26. Dice, sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Entonces, teniendo eso en cuenta, váyase más adelante a la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1. Pedro agarra esta porción y lo cita en su primera epístola. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 13. Préstele atención a cómo él va diciendo estas cosas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Pedro está haciendo, curiosamente, una exhortación a la santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice, por tanto, preparen su entendimiento. Mire cómo empieza. Esto no es casualidad. Preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia, ojo, que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Versículo 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que les llamó es santo, así también sean ustedes santos en ¿qué? En toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Me llama mucho la atención cuando Pedro dice, pongan su esperanza completa en la gracia que se les va a traer en la revelación de Cristo. Porque Pedro está diciendo,
y valga la redundancia aquí, que nuestra esperanza debe descansar en la revelación de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ahí va a estar nuestra identidad. Esta nos dice nuestra realidad, tanto la presente como la realidad futura que nos espera. Entonces vuelva ahí a Primera de Juan capítulo 3. Tiene sentido lo que dice la última parte del versículo 2, cuando dice que lo veremos tal como Él es. Si usted lee aquí, le cito rapidito Juan 1:18, el mismo autor dice, nadie ha visto jamás a Dios. Y ojo acá, Juan 1:18 en ese evangelio dice, nadie ha visto jamás a Dios. La pregunta es, ¿quién hizo visible a Dios en ese sentido? Y el mismo texto lo dice, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre. Él lo dio a conocer. Cristo fue la manifestación visual de Dios encarnado hacia la humanidad. Fue el amor encarnado. Jesús vino a ser la muestra visible de Dios mismo. Pero no solo eso, recordemos que su santidad no puede habitar con el pecado. Eso lo vimos en el Antiguo Testamento. Sabemos cómo Dios fulminaba a los pecadores que atentaban con la santidad de Él. Pero si la santidad no puede habitar con el pecado, entonces tiene sentido que ya estando en un estado pleno de santificación, podamos ser capaces de ver al Señor tal como Él es. Romanos 8:29, váyase rapidito. Romanos 8:29. La santificación está dentro del plan del Señor para sus hijos. Romanos 8:29. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, ¿qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mire cuál es el propósito, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La idea de ser más parecido a Cristo conforme vayamos viviendo, conforme los días pasan, ese debería de ser nuestro anhelo. Que cada día haya más de Cristo en nosotros y menos de nuestro ser pecador. De hecho, para que lo anote rapidito, Apocalipsis 22:4 dice que los que estén con él verán su rostro. ¿Se imagina usted esa escena? Tiene sentido de que cuando Cristo se manifieste, lo que dice Juan, 1 de Juan 3:2, seremos semejantes a él. Vamos a estar plenamente santificados. Solamente de esa manera vamos a ser capaces de ver, literalmente ver el rostro de Dios sin quedar fulminados. Y ese paisaje es increíble si usted lo medita bien, porque si de por sí el ser humano es alguien visual y juzga según lo que ve, imagínate lo que la mente le va a reventar al ser humano cuando ve a Jesús mismo de manera literal. Va a ver a su Salvador. A mí esto me enchina la piel. Y esto fue resultado del gran amor, de la clase de amor que nos dio esta identidad de hijos de Dios. Versículo 3. Y mira cómo va amarrando Juan la idea. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica, así como él es puro. De hecho, esta esperanza misma de la que Pedro habló en el texto que vimos, así como él es puro. La palabra aquí purificar transmite la idea de una limpieza. Y es interesante que en el idioma griego la raíz de esta palabra purificar también tiene relación con la palabra santidad. Es decir, que aquel que tiene su esperanza puesta en Cristo se va santificando de forma continua porque entiende que su Dios es santo. Y eso es precioso lo que nos está diciendo acá. Entonces podemos decir que la primera evidencia es que el amor de Dios nos da una identidad correcta. Evidencia número 2 es que el amor de Dios nos distingue del pecado. El amor de Dios nos distingue del pecado. Y quiero que note cómo del versículo 4 al versículo 10, Juan va a comunicar la misma idea dicha de diferentes maneras. Mire el versículo 4.
Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si usted se detiene a esto, pareciera que el punto de Juan es hacernos sentir culpables, cosa que sí lo logra. Partamos de una pregunta bien básica. ¿Usted pecó ayer? ¿Usted pecó esta mañana? Entonces hemos infringido la ley divina según lo que dice este texto. Siga leyendo, versículo 5. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. Ok, esto me está recordando que fue precisamente esa la razón por la que Jesús se manifestó y vino al mundo, para quitar los pecados, para quitar nuestros pecados, porque en él no hay pecado. Esa es la aclaración que está haciendo Juan. Entonces, si sabemos que nuestro Dios es santo y que nos ha dado una identidad en él, somos llamados a purificarnos cada día, es decir, a santificarnos, porque una identidad correcta, hermanos, resulta siempre en una práctica correcta. Una identidad correcta va a resultar en una práctica correcta y esta necesita ser constante. Es una cuestión de permanencia. Dicho esto, vamos al versículo 6. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hagamos una pausa ahí. El versículo 6 nos está diciendo que todo el que permanece en él no peca. Pero usted mismo acaba de admitir que ya pecó anoche y ya pecó hoy en la mañana. Y otra vez, esta idea la va a repetir, pero ¿a qué se refiere primero con permanecer en él? Dicho de manera más sencilla, la permanencia habla de habitar en él, habla de vivir para él y en él. Para aquellos que han estado en los estudios de los jueves hace algunos meses y vimos la doctrina de la unión con Cristo, usted se va a dar cuenta que cuando hemos nacido de nuevo, hemos tenido esta unión maravillosa que nos hace anhelar vivir por Él, vivir con Él, vivir en Él implica que yo busque intencionalmente cambiar hábitos porque el Espíritu Santo está gobernando mis deseos, mis anhelos, mis decisiones. Entonces, una manera de permanecer en Él es vivir en Él, buscar todos los días y tomar las decisiones cotidianas basadas en esta realidad. ¿Cómo yo puedo permanecer en Él partiendo de lo más básico? ¿Qué es lo primero que yo hago al levantarme? Porque si lo primero que usted hace es revisar su teléfono, usted no está permaneciendo en Él. Si lo primero que usted hace es renegar o ver qué huesito se truena, en cosas tan sencillas, hermano, cómo su vida cotidiana busca permanecer en Él, cómo usted organiza su tiempo para permanecer en Él. Porque si usted dice conocer el amor que Dios le dio, usted tiene que permanecer en Él. Entonces, la clase de amor, y quiero que me entienda, la clase de amor que el Padre me ha mostrado debe provocar en mí un deseo de permanecer a la luz de ese amor, un amor que me da un camino que seguir, una forma de seguirlo. No es a mi manera que yo voy a seguir el camino de este amor. Aún, hermanos, y aquí este es mi punto, aún si yo tropiezo en este caminar por causa del pecado, mi anhelo debe ser esa práctica continua de permanecer en Él más que mi práctica del pecado. Vemos entonces el otro lado de la moneda, porque está diciendo, ¿qué pasa con aquellos que sí practican el pecado con conciencia y de forma continua? Y aquí en el versículo 6, todo el que permanece en él no peca, pero todo el que peca, dice, ni lo ha visto ni lo ha conocido. Esa es la explicación que él da. En otras palabras, como lo mencioné al principio, estas personas no han entendido el amor de Dios. Y ya voy a volver bien a este punto. Versículo 7 vuelve a comunicar la misma idea con otras palabras. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. ¿A qué se refiere con el que practica la justicia es justo, así como él es justo? La justicia aquí habla de rectitud, habla de buenas obras, de todo lo que es correcto.
Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten o en esto pensad, dice la Reina Valera. ¿Por qué? Porque estas cosas describen la identidad de un genuino hijo de Dios, que ha sido receptor de esta clase de amor que el Padre nos ha dado. Solo el Padre pudo dar este amor. Ese es el punto. El punto es el mismo. Si conozco a mi Dios, conozco quién soy en Él, sé mi identidad en Él. Y una identidad correcta otra vez va a resultar en mis frutos correctos, en mis prácticas correctas, porque cualquiera que venga con una idea distinta, que trate de engañarlos, ese es el punto de Juan. Hay enseñanzas bien sutiles que pueden engañarnos de este punto que Juan está señalando. Y es curioso porque en el contexto del pasaje, las enseñanzas que se estaban esparciendo fueron la base de lo que hoy es el gnosticismo. El gnosticismo básicamente enseñaba que no importa si usted pecaba, porque lo que afectaba solamente era su parte física, la parte espiritual no era dañada. Así, uy, si tuviéramos esa mentalidad, híjole, imagínese cómo estuviéramos. Y eso es un gran error. Y es interesante porque muchos cristianos parecieran vivir a la luz de eso. Si conozco a mi Señor, conozco mi identidad y lo que mi identidad debe mostrar, tanto en carácter como en acciones. Entonces, hermano, ¿qué tanto conoces tu Biblia? ¿Qué tanto te importa conocer al Señor, conocer su amor? ¿Qué tanto te está preocupando entender verdaderamente el amor del Padre para tener una correcta identidad en un mundo que te estaba ofreciendo buenos ofertones de identidad? El texto es claro. Solo aquellos que pecan no lo han visto ni lo han conocido. Versículo 8. Lo vuelve a decir una tercera vez de distinta forma. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Hagamos una pausa ahí. Y quiero aclararle algo. No hay puntos medios en nuestra identidad. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. O hacemos las obras de Dios o hacemos las obras del diablo. Hermano, si usted escucha cualquier predicación o enseñanza que le dice que hay una posibilidad de vivir en un punto medio, rechácela. Rechácela. No hay puntos medios y la palabra es clara aquí. Si usted le están convenciendo de que existe un punto medio en esto, rechace esa enseñanza. Si mi identidad no está en el amor que el Padre me otorgó en Cristo, mi identidad es incorrecta. Y por lo tanto, lo que yo busque reflejar va a ser incorrecto. A lo que yo quiero pertenecer va a ser incorrecto. Con lo que yo busque identificarme va a ser incorrecto. Porque todo aquello que me aleje de Dios no fructifica en nada bueno. Por eso fue necesario que Dios se encarnara y descendiera a la humanidad, porque la gente estaba buscando su identidad en las cosas que los identificaban más como hijos del diablo que como hijos de Dios. Y la misión de Cristo, dice el texto, fue deshacer, fue destruir las obras del diablo. Versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios, va a dar otra vez la misma idea. Ninguno que es nacido de Dios o nadie que ha nacido de nuevo practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Interesante, porque este versículo en específico parece darme la idea
de que alguien que ha nacido de nuevo no tiene la capacidad de pecar porque le resulta imposible porque ha nacido de nuevo. Pero el autor no quiere decir eso. Y aquí es donde el idioma original nos ayuda. Es claro que mientras estemos en un mundo caído, hermanos, vamos a tener esa inclinación pecaminosa. Pero la diferencia está en que esta identidad nueva, bien entendida y bien practicada, nos brinda una conciencia de pecado que nos hace aborrecer la práctica continua de este. Dicho de otra forma más sencilla, sería así. Ninguno que es nacido de Dios practica de manera continua el pecado, porque la simiente de Dios permanece continuamente en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, hay un deseo de una práctica correcta porque nuestra identidad es correcta. Viene del amor de Padre, proviene de este amor que Dios nos ha otorgado. Ojo, no es que no podamos pecar, sino que no sentimos un anhelo de pecar continuamente, ya que si lo hacemos, el mismo Juan nos ha dado una solución. Váyase primera de Juan capítulo 1, 2 capítulos atrás. Sería una contradicción decir, bueno, pero es que el que ha nacido no puede pecar. Pero si estamos en un mundo caído, vamos a seguir pecando. Usted lo ha dicho, ya pecó anoche, ya pecó hoy en la mañana. Usted ha transgredido la ley, pero ¿cuál es la solución que Juan nos da? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Préstele atención y conéctelo con lo que le acabo de decir. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, subraya esa palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Primero, perdonarnos los pecados y número dos, para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No hay contradicción. Préstele atención a esto. Un creyente que ha entendido el amor del Padre sabe que si falla puede buscar arrepentimiento genuino delante del Señor. Y aquí yo puedo ver el amor del Padre triunfando sobre el pecado otra vez, recordando que la obra que Cristo hizo en la cruz pesa más sobre mi confesión de pecado. Hermano, otra vez, lo peor que podemos hacer cuando usted y yo pecamos es alejarnos de Dios. Esa es la oportunidad perfecta para hacer todo lo contrario. Si le has fallado a Dios, si usted le falla a su mamá, le falla a su jefe, le falla a su mejor amigo, la tendencia humana es alejarse, porque buscamos cuidar nuestra imagen delante del Señor. Y esto me lleva a un entendimiento tan precioso de que el Dios en su amor, que también se manifiesta a través de la corrección, va a botar esa imagen tarde o temprano que nosotros buscamos aparentar delante de la iglesia por su amor, porque cuando mi imagen es botada por el Señor, la gente va a ver realmente el pecador que soy. No puedo esconderme. Entonces, si eso pasa delante de gente pecadora también, ¿cuánto más usted piensa en su ingenuamente que va a poder permanecer esa imagen falsa delante de un Dios que lo sabe todo, que conoce su corazón mucho mejor que usted mismo? Cuando hay un arrepentimiento genuino, no hay imagen delante de Dios. El Señor nos ve tal cual somos, pecadores, merecedores del infierno, miserables, minúsculos, por no decir otras palabras. Pero ¿sabe qué es lo precioso que Juan nos está diciendo? Que cuando venimos y confesamos, Él nos perdona. ¿Quién no va a mostrar un perdón sino solo aquel que ha conocido el amor? ¿Quién no va a mostrar perdón y gracia sino solo aquel que ha entendido correctamente el amor y sabe que su identidad está en Cristo? Y si quiere ser como Cristo, tiene que aprender a amar como Cristo amó, tiene que aprender a perdonar como Cristo amó.
pero para ello es necesario que vivamos cada día odiando el pecado. Y aquí yo escuchaba la semana pasada una predicación que realmente me tocó mucho. Hermanos, tenemos que odiar nuestro pecado. Usted me podría decir amén, pero nuestros frutos están diciendo que no estamos odiando el pecado lo suficiente. Conforme pasen los días, que tu oración sea: Señor, hazme odiar el pecado de una manera que no me baste. Que cada día que el pecado se haga presente, permíteme aborrecerlo más porque no lo estoy odiando lo suficiente. Porque si realmente aborreciéramos nuestro propio pecado, nuestra identidad se notara más. Si odiáramos lo suficiente nuestro pecado, nuestra identidad va a ser más evidente. Versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel, mira cómo lo que agrega, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Cuál es la evidencia que nos permite identificar a los hijos de Dios de los hijos del diablo? Sus prácticas, sus frutos. No por gusto Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Aquellos que busquen la rectitud y el amor por sus hermanos son aquellos que son hijos de Dios, son aquellos que conocen su identidad en el Señor. Y esto me lleva a la tercera y última evidencia. Ya vimos que el amor de Dios nos da una correcta identidad. Ya vimos que el amor de Dios nos distingue del pecado. Y una última evidencia es que el amor de Dios nos afirma. El amor de Dios nos afirma. Versículo 11. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Haga una pausa aquí. Es interesante porque hace tiempo estudiamos esta carta y vimos que esto que dice en el versículo 11 es una respuesta que ha venido revelando de forma incompleta tal vez en versículos anteriores. Quiero que note, porque el punto de Juan es que esto lo ha venido cantando desde versículos anteriores. Lea primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Ahí atrásito, ahí nomasito. Capítulo 2, versículo 7 dice: amados, no les escribo un mandamiento nuevo. Esto no es nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Ok, eso no me dice mucho. Váyase más adelantito al versículo 24. Dice, versículo 24. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Pero ¿qué está hablando aquí? ¿Cuál es ese mensaje que hemos oído desde el principio? Hoy sí váyase al capítulo 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Dos puntos: que nos amemos unos a otros. Esto no necesita mayor exégesis, es fácil de entenderlo. Entonces su oración debe de ser que esto se haga vida en usted, porque amar al hermano cuesta. Requiere un esfuerzo. Carlos lo predicaba este jueves. Requiere un esfuerzo. Requiere salir de nuestra zona de comodidad para amar a los hermanos. Esto no va a ser fácil, es precisamente porque busca atacar tu pecado y que el carácter de Cristo crezca en ti. Y termina diciendo: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es interesante que Juan toque el tema de Caín y Abel, porque si lo meditamos bien, la Biblia presenta a Caín, y esto lo mencionaba un comentarista,
porque presenta a Caín como un aparente adorador de Dios que llegó a ofrecerle incluso sacrificios. Eso lo vemos en Génesis, en la historia. Pero sus acciones revelaron que era un hijo del diablo. La ofrenda de Caín no fue aceptable para Dios porque su identidad estaba en las cosas incorrectas, posiblemente en su manera de ofrendar. El texto no nos lo dice explícitamente. Obras malas como resultado de una identidad incorrecta es lo que yo puedo ver. De hecho, hay un comentario que afirma, no es que Caín al matar a su hermano se haya vuelto un hijo del diablo, sino que por ser hijo del diablo, sus acciones fueron malas y culminaron en la muerte de su hermano. No hay contradicción. Aquellos que son hijos del diablo practican las obras del diablo. Aquellos que son hijos de Dios hacen las obras de Dios. No hay una lógica más obvia que esta, hermano. Entonces quiero terminar recordándole brevemente. Hay mucho que decir acerca del amor. De hecho, hay un libro que le recomiendo mucho. Yo he leído extractos de él en el seminario. Hay un libro de un autor llamado D.A. Carson que se llama La difícil doctrina del amor de Dios. Se va a dar cuenta que el amor es más que romantizar un sentimiento divino. Pero quiero darle unas últimas cualidades del amor de Dios. Número uno, el amor de Dios es eterno. Jeremías 31:3 dice que con amor eterno yo he amado, dirigiéndose al pueblo. Pero el amor de Dios solo fue eterno para Israel. Claro que no. El amor de Dios es eterno en su naturaleza misma. Esto tal vez nos puede explotar la mente, pero es una realidad. Segundo, el amor de Dios es soberano. Dios ama a quien Él quiere. Yo no puedo doblarle la mano al Señor y decir que ame a mi familiar que no cree en el Señor solo porque yo se lo digo. De hecho, Romanos 9:3, Él da un ejemplo claro. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Quién soy yo para cuestionar las decisiones de Dios? Número 3, el amor de Dios es infinito. Efesios 2:4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con el que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. El amor de Dios, y yo creo que este es uno de los que más puedo yo dar fe de esto, y creo que muchos de ustedes también, es que el amor de Dios es correctivo, es disciplinario. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina, castiga y azota a todo al que recibe por hijo. Y quiero un último texto, el amor de Dios es benigno. Romanos capítulo 8, váyase conmigo. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8:32. Vaya digiriendo lo que está a punto de leer, porque quiero darle una última pauta importante, una, un tip que le puede ayudar mucho para entender el amor de Dios. Es que usted debe entender el amor del Padre en términos de salvación. Cada vez que usted vea que el amor del Padre ha sido derramado, es en términos de salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay una demostración de amor tan grande. O sea, solamente Dios pudo haber demostrado un amor que regaló una salvación a pecadores que no merecían. La gente está acostumbrada a que alguien da su vida por amor. Y está bien, no soy un insensible por eso. Películas que me muestran que un fulano murió por otros en sacrificio de otros, está bien, pero solamente Dios pudo mostrar esta clase de amor al mandar a su hijo a humillarse de tal manera que se hizo como nosotros, pero sin pecado, y fue a morir. Dio su sangre tan valiosa para cubrir una multitud de pecados, y ahora somos el resultado de ese amor. Entonces, a usted debe interesarle conocer ese amor, tener esa identidad basada en ese amor, vivir la forma de la iglesia basado en ese amor.
Y cuando usted entiende el amor en términos de salvación, usted entiende el amor que Dios quiere decirle acá. Romanos 8:32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas, es decir, todas aquellas cosas que posiblemente puedan separarnos del amor de Dios, Pablo está diciendo, pero en todas estas cosas somos más que vencedores, no vencedores. Pablo ni siquiera encuentra una palabra que pueda comunicar algo que sea mayor que un vencedor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando a usted le vuelvan a preguntar qué es el amor, sepa ahora cómo responder bíblicamente a esto. Y mucho más importante, esfuércese por entenderlo, para que podamos mostrar de tal manera las evidencias de una identidad correcta en ese amor tan grande que nos permitió conocer a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, el honor y la alabanza desde hoy y para siempre. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.